Bueno, tengo conmigo hoy de invitado a un abogado en la federal, típicamente criminalista, una persona muy interesante, porque tiene unas perspectivas bastante únicas y particulares, y por eso lo invité para que esté conmigo. Vamos a hablar del caso de Félix Verdejo. Básicamente, la Fiscalía Federal ha decidido que no va a llevar el caso, que recuerden que hubo un caso, ¿Qué uno pasa aquí? supuestamente uno de los testigos, que es lo que sabemos ahora, perdón, uno de los jurados, determinó que trancarse, y en cuanto al delito de carjacking, pues no llevar el caso de nuevo, y en ese caso el jurado determinó que no lo encontró culpable porque no se pudieron poner de acuerdo. Y entonces ahora la fiscalía, que pudo haber llevado el caso de nuevo porque fue un hung jury, recuerde que cuando el jurado no toma una decisión ni para, para condenar ni para absolver, ok, voy a explicar esto de nuevo. Para que tú seas culpable tiene que ser unánimemente, ahora en los federales estatales igual, así que tienen que ser los 12 jurados culpables. También para absolver, o sea, para que no te puedan volver a procesar, tiene que ser que te encuentren no culpable los 12 unánimemente. Es decir, tanto para declararte culpable tiene que ser unánime como para declararte no culpable. Así que si el jurado quiere que no te acusen de nuevo, tiene que ponerse todos de acuerdo, no culpable. O todos de acuerdo, culpable. De lo contrario, si está trancado 11-1, 10-2, 9-3, 6-6, lo que sea, si el jurado se tranca, entonces, y por tanto no toma una decisión ni para culpar ni para absolver, pues la fiscalía puede traer el caso de nuevo. En el caso de Félix Verdejo, se tomó la decisión de que era culpable de unos cargos, ¿verdad? Que ya sabemos, el secuestro y obviamente la muerte de un infante por nacer, y por tanto el secuestro que conllevó la muerte. Recuerden que en la federal el asesinato no es un delito federal, sino que el delito es el secuestro, y ese conllevó la muerte de alguien, pues ahí obviamente es la pena tan alta. Pero en cuanto a carjacking, encontraron que no se pusieron de acuerdo. Es decir, no es que no es culpable ni que es culpable, es pueden volverlo a procesar. Ese es el sistema federal, y el sistema básicamente ahora en Puerto Rico también. Así que la pregunta, licenciado, y esta es la verdad, la clave ahora, y discúlpame que eh, yo, ¿verdad? Sé que yo te conozco y demás, pero me gustaría que la gente supiera con quién estoy hablando, qué tú practicas, cuántos años llevas practicando. Muy buenas noches, Jay. Yo soy el licenciado Alan Rivera. Ya el público me ha visto anteriormente en tu programa y me encanta. El mejor programa ahora mismo en las redes, el más codiciado, el más buscado. Vean a Jay Fonseca, importante. Este, Gracias, pero gracias. sí, yo soy un abogado. Mi práctica mayormente es criminal federal. También veo litigio por lo general en el área federal aquí en Puerto Rico y en Florida. Y creo que ahora en febrero cumplo los 10 años de práctica. Y he O sea visto que básicamente, tú llevas 10 años litigando en la federal. exacto, y dando bandazos allí. Este, Ok, y a, no te a escucho, te pesar escucho. de eso, uno va a través del tiempo viendo todas las ramificaciones de la práctica federal, y yo diría que no estoy ni tan cerca de lo que sería un abogado, porque un abogado real, no un practicante del derecho, sino un abogado real en la federal, yo diría que empieza a cogerle el piso a los tecnicismos y a la complejidad del asunto como en unos buenos 20 años de litigio todos los días. Eso es para que la gente pueda entender lo complicado que es y la seriedad del asunto. O sea, las cortes americanas, y para los que son independentistas, las cortes imperiales son eso mismo. Son de extrema seriedad y se ven asuntos narcotráfico, contraterrorismo, espionaje, Sí, tú, demanda. tú llevas casos bien, bien complicados y eres abogado de defensa. Y te planteo, ¿verdad? Porque yo sé que tú has llevado casos de narcos grandes y demás, así que no voy a entrar en detalle de cómo funciona ese mundo en la federal, pero la verdad, la federal son mayormente casos de narcos, ¿no? Exacto. Aquí por lo menos en Puerto Rico, el distrito de Puerto Rico en el primer circuito de Boston, si no me equivoco, es el número uno en litigio de narcotráfico y a nivel de Estados Unidos es de los primeros. O sea, esto y el distrito de Nueva York para cuestiones grandes, Florida y Texas son de los primeros en la nación donde se manejan un volumen de casos enorme relacionado a dos cosas, que es el énfasis que le da la Fiscalía aquí federal en Puerto Rico: narcotráfico, obviamente, somos un puerto de entrada, pero también armas de fuego. Muchas personas, lo que sea 924C con armas de fuego, o armas de narcotráfico y armas de fuego, o armas automáticas.
O sea que dentro del circuito que nos toca a nosotros, básicamente somos el más casos de narcotráfico y de armas de fuego que ¿verdad? Provoca que lleguen al circuito de Boston y también, obviamente, en cuanto al distrito, porque también está Massachusetts para nosotros, Rhode Island. ¿Cuáles son los otros estados? Yo nunca me lo sé. Massachusetts, Rhode Island, si no me equivoco, creo que esos son Connecticut. No me recuerdo Connecticut ahora es el si, otro, ¿verdad? Yo si no tampoco. creo que Nada, no Connecticut es importa. tercero. Sí. No importa, tranquilo, Pero ¿verdad? Nueva Inglaterra. Maine sí, también, sí. ¿no? No, yo no me acuerdo, o sea, Y, ¿verdad? Este, y Maine, sí, yo creo que Maine, pero son distritos sumamente pequeños comparados con los demás. El distrito de Puerto Rico tiene un volumen enorme de esos casos y pues creamos básicamente lo que es el narcotráfico, la ley en el circuito, ahí en Boston. Y es interesante, la Corte de Apelaciones pues es como una máquina. La Corte de Apelaciones parte del tiempo está en Boston, pero también parte del tiempo bajan a Puerto Rico a la sala de... Y le invito a las personas que quieren saber un poquito más de derecho y ver lo lindo que es el tribunal, que visiten el Tribunal Federal en Viejo San Juan y la sala de apelaciones en el piso de arriba, que es espectacular. Las mejores vistas del Viejo San Juan la tiene la Corte Federal en Viejo San Juan. nice. Ok, Eh, y eso me lleva entonces a. Y sí, de acuerdo. Yo he ido varias veces al Tribunal Federal, específicamente al local. He ido a primer circuito de apelaciones en Boston también y es bellísimo. El Tribunal Federal también, el viejo correo, aquí en Puerto Rico, en Viejo San Juan. Ok, hablemos de Verdejo, porque es que si no nos vamos por ahí para abajo y nos ponemos a hablar de otras cosas, porque tú y yo hablamos de verdad, como abogados al fin. Tú eres practicante, yo me dedico a hablar, así que pues nada, los dos, y tú litigas, así que tú sí que hablas. pero los dos Ok, hacemos lo mismo, los dos hablamos. Litigio y hablar es lo mismo. Nos pagan por lo li- mismo. li- literalmente. Ok, vamos a tener una conversación ahora sobre el caso de Verdejo. Que la Fiscalía Federal ha determinado que no va a llevar nuevamente el caso de carjacking. Eh, Tú me dices que el caso de carjacking, tú dijiste siempre que ese caso estaba bien, bien débil, porque realmente la muerte de Keishla Rodríguez no estuvo necesariamente vinculada con la intención de robarle el carro, sino que la intención era básicamente esconder el carro. O sea, nunca fue la intención robarle el carro. Y también otra cosa, porque ya eso está resuelto por el distrito y por el circuito, dicho sea de paso, ciertamente se sabe que probablemente ya ella había muerto cuando van y cogen el carro para esconderlo. Y tú me habías planteado que eso iba a ser unos elementos importantes para determinar que ese caso quizás sería no culpable. ¿Qué tú crees de esta decisión de la Fiscalía Federal de no llevar ese caso de nuevo? Porque en este caso no salió no culpable, pero no lograron que el jurado se pusiera de acuerdo en ese caso, y si eso debilita la teoría completa, porque si no hubo carjacking, hubo secuestro y hubo entonces, o sea, y es importante entender algo final que te tengo que plantear. El circuito de apelaciones de Boston tiene 3 jueces nuevos, de hecho, 2 bastante liberales, y acaba de decidir que la Fiscalía de Puerto Rico falló y lo hizo mal en cuanto a las hermanas Falcón y en cuanto a un caso de la policía. O sea que recientemente ha habido decisiones revocando convicciones en Puerto Rico. En el caso de las hermanas Falcón, un caso de Anaudi Hernández, donde van a tener que hacer un nuevo juicio en ese caso, y en el caso de un policía que le metieron un RICO Act, que resulta ser que no cumplieron con los elementos del delito del RICO Act, así que ese caso tampoco fue válido. Así que lo acaban de revocar ambos casos. Así que me parece que el circuito de apelaciones está enviando un mensaje de que va a poner rigor en cuanto a los elementos del delito, ¿no? Sí, eso es correcto. Y el circuito de apelaciones de Boston usualmente tiene un tono, en comparación con los otros distritos de Estados Unidos, sumamente conservador y donde aplica rigurosamente los elementos de los delitos. Lo que pensó el jurado en el momento, Jay, en cuanto a qué debieron hacer o no, si llegaban a una convicción de Félix en cuanto al carjacking y al uso del arma, pues obviamente no lo sabemos, pero podemos opinar. Y probablemente lo que sucedió fue que no estuvieron convencidos de que, como yo había mencionado anteriormente, el issue del tiempo. La persona ya había muerto y ¿para qué cogieron el vehículo? ¿Fue para robárselo? Yo dudo que, y ya como esto fue probado, ¿verdad? Y hablando en términos reales de ahora, yo dudo que Félix Verdejo y su co-conspirador hayan tomado el carro para robarlo, sino que fue para esconderlo. Eso no es carjacking. Al igual que si uno toma un vehículo que está parqueado en la carretera, eso no es carjacking, uno lo tiene que tomar contemporáneamente con la persona. Ahora,
Ok, La de explícate eso Sicario. porque no es lo mismo robar un robo de carro con carjacking. Explícate eso porque tú eres abogado y lo entiendes, pero no todo el mundo lo entiende. Exacto, el carjacking, por ejemplo, vamos a ponernos en una gasolinera, que es lo más fácil, estamos en la gasolinera echando gasolina, viene una persona, me dispara, me asesina, ya yo estoy muerto y se monta en mi carro. Carjacking clásico. A ellos, mucha gente, eso es lo que se confunde. Ah, pero a las personas usualmente las matan en los carjacking y les roban los carros. Y a Keishla también la mataron para robarle el carro. No. Se puede decir que la mataron y luego fue que movieron el carro con otro propósito. No fue para robarlo o no hubo una conexión de lugar, de tiempo y lugar que es necesaria para establecer el carjacking como tal. ¿Por qué? Porque si yo mato a alguien en San Juan y guío hasta Cagua y cojo el vehículo de esa persona, no fue para robárselo, sino que tiene que haber una conexión razonable entre esos elementos. Y lo mismo con el robo y la apropiación ilegal, que no conlleva un vehículo. Un robo y una apropiación ilegal son cosas diferentes. Uno está en la Sí, no es lo playa, mismo, deja el no, bolso. no es lo mismo un Exacto. robo domiciliario, por ejemplo, cuando en tu casa tú estás en tu casa que un escalamiento. En tu casa tú estás, si tú estabas en tu casa, es un robo, es mucho más grave la pena que un Exacto. escalamiento, que fue cuando entró el raterito a llevarse, qué sé yo, cositas allí en tu casa, pero tú no estabas. Así que, porque la verdad es que la gravedad del caso de no le importarle que tú estás en tu casa y poder causarte daño con las consecuencias, pues eso es mucho más serio, ¿no? Exacto, y la legislatura, tanto el Congreso Federal como la legislatura estatal, ¿verdad? Para ambos delitos quieren mandar un mensaje diferente para los delitos y por eso es que tipifican las penas de manera diferente. Tú eres un pillo de la calle que le arrancaste una cadena a una señora, tú vas preso por mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque lo hiciste con violencia, arrancaste la cadena frente a la persona estaba de manera inmediata ahí para tomar un objeto de valor. Eso no es lo mismo que tú ir por la playa y robarte un Yeti, ¿verdad? Donde nadie te vio, lo Sí, ¿no? cogiste. O la misma cadena se la cogiste del bulto a Exacto, una persona que no estaba, la dejó por allí, o sea, no es lo mismo que exacto, arrancársela de encima, etcétera, etcétera. exacto. Y es lo mismo aquí, pues en los términos de un vehículo, a uno no lo pueden acusar de carjacking por robarse un vehículo que está estacionado en Doña Fela. El vehículo está ahí estacionado y yo me monté, lo abrí y me fui en el carro, nadie me vio, sino, bueno, obviamente me ven las cámaras y eso, pero me lo robé sin que hubiera violencia ni nada. Eso no es lo mismo que yo esperarte a que tú te vayas a montar en el carro, te encañono, dame las llaves, Jay. Que yo sé que tú tienes tal carro, dámelo acá, pam, y ahí te puedo disparar, o nada más el hecho de yo tomarlo a la fuerza de ti, no necesariamente sin que te toque, no te tengo que tocar, pero te puedo apuntar con un arma, o sacarte una cuchilla, ya eso crea los elementos del delito, se configuran los elementos del delito para que haya un carjacking y las penalidades son diferentes. Aquí lo que acusaron a Verdejo es terrible, es carjacking que lleva a la muerte de una persona. Sí. Y yo, Pero, pero el jurado no se puso de acuerdo y la Fiscalía Federal podía llevar el caso de nuevo, porque como el jurado no logró un veredicto ni para culparlo ni para absolverlo, porque de nuevo, y repito esto, para quienes no nos escucharon al principio, cuando tú estás en un proceso federal, y ahora estatal también, tiene que haber unanimidad, tanto para que vayas preso como para que no puedan llevar el caso de nuevo. Es decir, para que tú salgas no culpable, tienen que los 12 ponerse de acuerdo y ahí la fiscalía no puede volver a procesarte. Si no se ponen de acuerdo los 12, ni para culparte, ni para que seas no culpable, pues ahí se puede hacer un nuevo juicio. Y la Fiscalía Federal decidió no llevar un nuevo juicio. Te pregunto, ¿no te parece que pudieras enviar un mensaje de veredicto inconsistente y en una apelación esto debilita la posibilidad de que la fiscalía gane y por tanto que Verdejo tenga la posibilidad de un nuevo juicio? puede ser, yo lo que tengo miedo en este caso, Jay, no miedo, sino que lo que yo he pensado desde el momento, si no hay carjacking, ¿dónde está la jurisdicción federal en estos momentos en apelación? Para que las personas entiendan, jurisdicción, siempre hablamos de jurisdicción, pero en Arroyo y Habichuela, la jurisdicción significa la autoridad que tiene el tribunal para sentenciar a una persona o para ponerla bajo arresto. ¿Por qué? Porque el tribunal no puede arrestar a cualquiera ni mandarlo a la cárcel a cualquiera por cualquier cosa, sino que tiene que tener autoridad sobre una persona para someterlo. Eso es lo que significa la jurisdicción. Puede haber un asunto grave
y es cuestión de estudiarlo. En cuanto a la autoridad que tenga el tribunal, si no existe el vínculo, la cadena de eventos, que es el carjacking, para darle jurisdicción por el secuestro que lleve a una muerte. Fiscalía yo entiendo que no, a tu pregunta inicial, Jay, Fiscalía yo entiendo que no va a traer nuevamente los cargos que se encontraron por hung jury, pidieron la desestimación. Sí, el jurado, lo que en español sería el jurado se colgó de un veredicto inconsistente de 11 en contra 1 en los dos delitos en el de carjacking y en el de uso del arma. La fiscalía no va a volver a traer ese caso primordialmente porque ya ganó. El secuestro que resulte en muerte tiene lo que se llama una cross-reference, una contrarreferencia del delito de asesinato, 18 U.S.C. 1111, es bien lindo ese delito, asesinato, ¿verdad? Murder en la federal. Y la contrarreferencia provoca una sentencia de vida en prisión. El juez puede tomar un variance, ¿verdad? Determinar una variación, pero va a ser una sentencia sumamente alta si no es que resulta mandatoriamente en vida. Okay, o sea que ya para... O sea, el planteamiento es que obviamente al haber sido culpable por secuestro y matar 2 seres humanos, pues obviamente estamos hablando de que va a ir de por vida preso como poco, ¿no? Probablemente de por vida y como poco 50 años plus. O sea que ya eso no tiene que, ya eso pues es otro tema. Lo que tú planteas es que hay una gran posibilidad o ciertamente hay una probabilidad de que Verdejo pueda tener derecho a un nuevo juicio porque aquí pudiera no haber jurisdicción federal porque si no hubo carjacking no hay jurisdicción federal y si no hay jurisdicción federal pues le correspondería a los estatales llevar el caso. Correcto. Exacto. Y si no hay jurisdicción, no hay jurisdicción para nada. Se cae el caso federal, se declara un mistrial, el Boston envía el caso para atrás para un remand y el juez tiene que desestimar los cargos y el gobierno estatal, Fiscalía de San Juan o de Carolina, determinará qué hacer con el caso y obviamente lo acusarán primordialmente de asesinato, 99 años. Y allá en los tribunales estatales se verá el caso como Dios manda. Lo que también, Jay, la gente muchas veces no habla es el costo que tienen monetario que tienen estos juicios. Otra parte que Fiscalía Federal probablemente consideró un caso como esto, y la gente muchas veces no lo piensa, pero si uno no lo analiza, ¿cuánto cuesta tener una sala de un tribunal encendida? Son miles de dólares, estamos hablando de un juez, alguaciles, personal de recepción, los jurados y los abogados de las partes. O sea, estamos hablando de que diarios son mínimo 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 dólares. Nada más por tener una sala abierta, más que el juez tiene que separar todo su calendario para ver un solo asunto. Sumamente costoso. No, y además que el sistema federal, cuando asigne el abogado, pues tiene que costearlo, así que también le cuesta, y típicamente abogados son de oficio, en este caso no, pero en muchos casos lo es, así que también es un costo adicional que tiene que pagar el Estado, en este caso el gobierno federal. Y por si acaso, aunque ustedes no lo crean, sí, eso es un tema bien importante porque te dan un budget, no es como que tienes unlimited budget, o sea, ahí te dan un presupuesto como juez federal y te dan unos presupuestos como distrito y te dan unos presupuestos, por ejemplo, ahora mismo el asunto del edificio federal, pues hay una situación de que el edificio federal en la calle Chardón tiene unas posibles fallas estructurales que están investigando, eso va a tener unos costos y eso está fuera de presupuesto, así que eso hay que presupuestarlo. Y por si acaso, sí, los federales están monitoreando cada chavito prieto y cada centavo que está ahí en ese presupuesto que te fue asignado, o sea, no es que tú tienes dinero ilimitadamente. A veces pues se requiere, ¿verdad?, unas asignaciones especiales por circunstancias particulares y eso lo asigna el Congreso de los Estados Unidos, que es el que, ¿verdad?, tiene una comisión de apropiaciones federal que asigna los presupuestos. O sea, no es como que tú tienes chavos por ahí para abajo mientras te dé la gana. Obviamente tienen mucho más que nosotros, pero ¿verdad?, tampoco es que es ilimitado y sí se te monitorea y sí se verifica y sí se te pregunta sobre los gastos que tú tengas. Así que eso es importante tomarlo en consideración. Planteado eso, ¿cuál es la probabilidad que tú crees que tiene que el circuito de Boston diga, mira, es que este caso no era un caso federal porque aquí no hubo un carjacking y por tanto al no haber un carjacking es un caso que debe verse en las cortes estatales en Puerto Rico?
Eso en estos momentos yo diría que está 50 y 50. Lo tengo, es un asunto que yo no lo he visto anteriormente y tendría que verificar qué jurisdicción tiene un tribunal federal en cuanto al crimen solamente de secuestro que lleve a cabo muerte. Ciertamente, yo he visto anteriormente que los federales han intervenido en situaciones, el FBI, la unidad de terrorismo, todo eso, en situaciones donde solamente ocurre un secuestro de una persona. De hecho, entiendo, si no me equivoco, hace como 5 o 6 años fue el último secuestro que hubo aquí en Puerto Rico, que fue medio sonado y que salió en la prensa, y el FBI, si no me equivoco, estuvo envuelto. De ahí a que eso resultara en un caso y que por eso nada más existiera jurisdicción, es un poquito más complejo. Sí, o sea, Así que para yo aquellos diría que que no saben, ¿verdad? Los abogados hablan mucho de jurisdicción y es porque ese es el tema más importante que te enseñan en el derecho constitucional. Es decir, las cortes no pueden meterse en lo que les dé la gana. Las cortes pueden meterse solamente en aquellas cosas que la constitución de los Estados Unidos le autoriza meterse. Y por tanto, y como esa constitución de los Estados Unidos y la de Puerto Rico en los casos estatales es literalmente sagrada y tenemos una Corte Suprema de Estados Unidos que está planteando que hay que ser originalista, es decir, que hay que asumir la jurisdicción de forma limitada como los padres de la Constitución allá en el 1780 decidieron, pues cada vez las cortes federales están planteando, eso es un caso estatal, no es un caso federal. El caso del aborto, por ejemplo, literalmente eso fue lo que decidió la Corte Suprema de los Estados Unidos. O sea, revocaron Roe vs. Wade en Dobbs diciendo, esto no es un asunto federal, esto es un asunto de los estados, le corresponde a los estados decidir. La Constitución de los Estados Unidos federal no tiene esa jurisdicción y por tanto no puede meterse el Congreso en este caso la Corte Suprema, perdón, no puede determinar que es un derecho constitucional federal, salvo que haya una acción congresional y también requeriría una interpretación. Y eso pues viene, esos son otros 20 pesos que no viene al caso ahora. Ok, para terminar entonces, tu impresión es que la Fiscalía Federal decidió no llevar este caso porque aparenta ser que es suficiente con el secuestro y por tanto la convicción es la misma, la pena es la misma, va a seguir siendo probablemente de por vida y que la Fiscalía Federal pues entiende que no es necesario llevar el caso de nuevo, pero que ahora hay que ver porque en apelación seguramente traerán el elemento de jurisdicción y traerán el elemento de que los veredictos fueron medios contradictorios y al haber un hung jury, pues probablemente hay un nuevo juicio. Eso sí es una probabilidad real. Eso es correcto, sí. Y definitivamente en este caso va a resultar en apelaciones, ahora Dios hasta el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos no coge, ¿verdad? Hay varias etapas apelativas. Está la apelación al panel de 3 jueces, para que las personas sepan, en el primer circuito de Boston hay 3 jueces que ven inicialmente en el panel. Luego uno puede pedir reconsideración a ese panel si no tiene una sentencia favorable. Después de eso se va a lo que se llama en banc, que es el banco completo de todos los jueces activos de la Corte que deciden, y termina después con certiorari discrecional al Tribunal Supremo, y allá es si el Tribunal Supremo decide intervenir. Si no intervienen, se queda lo que decide el circuito de Boston. Mi teoría, y aquí me voy a tirar yo al charco y dime tú la tuya, mi teoría es que vamos a ver mucho, mucho más de este caso de Verdejo, porque en mi opinión, el no haber sentado al abogado a testificar, luego de que el testigo principal del caso dijera que el abogado le dijo que le mintiera a las autoridades federales sobre que él tenía que involucrar a Verdejo o la cogería todo él la culpa, eso de por sí es un problema bien serio, uno, y dos, también creo que vamos a ver mucho más de este caso porque se permitió que desfilara una prueba, honestamente mucha prueba de cosas que no tienen que ver con el caso, como si Verdejo, ¿verdad?, era narco y Verdejo tenía un montón de jevas y whatever. Yo pienso que eso va a ser un problema y que es posible que veamos un juicio nuevo por eso. Obviamente eso le corresponde a los tres jueces del circuito de apelaciones cuando les llegue o al banco completo cuando sea, ¿verdad?, esa media docena de jueces que están allí sentados. Mi impresión es que pudiera haber, ciertamente, para mí la probabilidad es bien alta porque yo creo que esos dos elementos de haber permitido mucha prueba que era de referencia y de cosas externas al caso, especialmente decir que era un narco y que el juez lo viniera a resolver 2 días después diciendo, hey, usted no pueden tomar eso en consideración. Eso pudo haber confundido al jurado, particularmente un jurado que demostró que estaba dividido en unos casos y en otros no. Sí, eso ciertamente, Jay. Y hay un issue en apelación que usualmente la gente no conoce, ¿verdad? Porque los issues, las controversias, en español, las controversias
en apelación usualmente van de una en una, ¿verdad? Presentaron esta evidencia y no me fue favorable. Eso era ilegal. Eso es un tipo de controversia común. Pero también está la controversia globalizada, y usualmente yo lo utilizo mucho en las apelaciones, y es, a pesar de que ciertas controversias de por sí no serían para revocar el caso, en el agregado cada una de ellas hacen un perjuicio que se me violan todos los derechos y que hay que revocar el caso en el agregado. Y eso puede O ser sea, una de este tipo de tú, controversias. tú eres Sí. economista porque hablaste de agregado, ¿verdad? Y eso típicamente solamente lo usan los economistas, pero ciertamente lo que está planteando es que, bueno, este error no es suficiente para revocar, este error tampoco, este error tampoco, este error, pero todos esos errores hacen que requiera un nuevo juicio porque en este caso, mi representado, en tu caso, ¿verdad? Tu representado, tu cliente, pues no hubo un solo error, no hubo dos errores, no hubo otros errores, quizás ninguno de esos errores solo era suficiente para revocar, pero todos esos errores en conjunto implican una revocación y probablemente un nuevo juicio. ¿Tus impresiones es que Pues, pudiéramos ver un nuevo juicio? se puede ver un nuevo juicio, o si no hay jurisdicción, no hay juicio que ver. Hay un juicio nuevo en la estatal en su día y que lo breguen allá los estatales, como yo pienso que se debió haber comenzado, porque aquí la gente de Puerto Rico es lo suficientemente grande para llevar un caso completo, y si hay que Te acusar tengo a que alguien, decir, se acusa. te tengo que Sí. decir algo entre tú y yo y toda la gente que nos va a ver. Me consta de que hubo mucha molestia a la policía de Puerto Rico, los estatales, de que este caso se lo llevaran los federales, porque ellos siempre dijeron que la jurisdicción era estatal, que ellos tenían lo suficiente como para ellos poder presentar el caso, que ellos tenían bajo surveillance, bajo investigación y bajo seguimiento a Verdejo, que tenían todos los elementos. Lo único que tenían los federales es que el licenciado Edwin Prado contactó a los federales diciendo: yo tengo aquí el testigo, este es el co-conspirador y que la mató con Verdejo, así que, y por eso es que los federales tenían, pero todo lo demás lo tenían los estatales, y que eso provocó ronchas. Y esto, por si acaso, no pasa solo en Puerto Rico, es un asunto que pasa en muchas jurisdicciones federales donde los estatales Todo el quieren tiempo. llevarse el caso y los federales quieren llevarse el caso porque, ¿verdad? Un caso de alta notoriedad pública, pues yo quiero ser el que lleve el caso, no aquello. Y eso fue, y me consta, hubo muchas ronchas en la policía de Puerto Rico de personas, ¿verdad?, vinculadas a lo estatal, diciendo que ese caso debe haber sido un caso estatal desde el principio, porque planteaban que era un caso de asesinato, no era un caso de carjacking que conllevó la muerte, que no era un caso de secuestro que conllevó la muerte, sino que fue un caso de asesinato. Mucho más sencillo, y en la estatal un juez superior te da 99 años fácilmente, te da, yo creo que son 20 y pico de años por el uso de un arma, y bye bye, todo el mundo a dormir, y usted resuelva hacia allá. No hay ningún hecho de jurisdicción, en un caso de jurisdicción general aquí en Puerto Rico, nada fuera del ordinario, se ve todo. Aquí en Puerto Rico, pues obviamente hay un volumen de crímenes, y los jueces lo ven casi todo el tiempo: asesinatos, violencia, uso de armas, todo eso se ve pan nuestro de cada día en los tribunales estatales, y los jueces están para eso. Por eso es que las salas tenemos salas criminales completamente funcionales y se deberían ver allá. Sí. En Estados Unidos En es tu, súper común que el sheriff en, no deje que se vea un caso federal. no dejen que el sheriff no deja que se lo lleven ni para el carajo, pero claro, los sheriffs también son No, electos en Estados Unidos, sí, así que, ¿verdad? Es una de esas cosas de que yo tengo que llevarme aquí el crédito porque yo soy electo. Tengo una última pregunta. Si tú litigas en la estatal y en la federal, ¿cuál es la gran diferencia entre una y la otra? Eh, bueno, principalmente procedimiento. Yo en lo personal, ¿verdad? Una cuestión personal. Hay abogados litigantes en ambas, estupendos, jueces estupendos en ambas jurisdicciones. Eh, en lo personal, por alguna razón, ¿verdad? Totalmente personal, a mí siempre me gustó más la parte federal por el tecnicismo, ¿verdad? Las leyes y el procedimiento son, a pesar de que las constituciones son más o menos similares, ¿verdad? Porque la constitución de Estados Unidos, de Puerto Rico, es un reflejo de la constitución americana. Quieran decir lo que quieran, la de Puerto Rico se parece sumamente, Ujú. un montón No, sí, a la bastante. americana. O sea, Por la ejemplo, Constitución de Puerto Rico es la Constitución de Estados Unidos más la casuística adoptada. Eso es. exacto, pero por ejemplo, la constitución de Florida es otra cosa, un animal totalmente diferente. La constitución estatal, un animal totalmente diferente a la americana, y a la de Puerto Rico no hay nada que ver. Para mí, las diferencias mayores es estilo, ¿verdad? El estilo de llevar un caso, el formato de llevar un caso,
y el tecnicismo, ¿verdad? La técnica procesal, tanto criminal y civil, cómo se llevan los casos en la federal. Y hay dos cosas bien particulares. En la estatal, los casos criminales se llevan rápido. Esos 120 días de la regla 64 corren y en 120 días te llevan a juicio sí o sí. Y eso es bueno y es malo, ¿verdad? En la federal no, en la federal en lo criminal es más pausado. Sin embargo, en lo civil, en la federal, es, eso se ve en esos casos a veces 6 meses, un año, ya hay sentencia en un caso civil. En la estatal se tardan más tiempo para decir los casos civiles, que Por, hay por, esas dos situaciones. por si acaso, como periodista o comentarista o lo que usted quiera decir que yo soy, yo pienso que Félix Verdejo es culpable y a mí no hay quien me diga que él no estaba en esa guagua, a mí, o sea, que él no la setió, porque si no la mató, la setió. Eso es como comentarista. Como abogado puedo decir que a mí me parece que aquí hubo muchas cosas que no debieron haber desfilado en este juicio, que prueba que desfiló en el juicio, que causó un daño pernicioso y que el valor probatorio era ínfimo, si no ninguno, y que no se sacó del proceso suficientemente rápido como para poder decir que no hubo un daño. En cuanto al derecho se refiere, yo pienso que Verdejo probablemente sí tiene derecho a un nuevo juicio, pero de nuevo, yo creo que es culpable. Veremos a ver qué resuelve el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston. Gracias, licenciado Alan Rivera. Siempre a la orden, Jay. Buenas noches. Igual, buenas noches. Aquí.